Hola, ¿cómo están? Espero que con ganas de seguir avanzando un poco más. Vamos a cerrar un poco la semana 5 con este video en donde vamos a empezar a hablar de cadenas. Cadenas, parte 1. La parte 2 va a ser al final de la materia. No esperen que sea el próximo video, ¿eh? Ya hablamos de cadenas, el tipo de dato cadena ya lo trabajamos desde el principio, fue uno de los primeros con los cuales nos topamos. Pero simplemente dijimos que era un texto. Ahora le vamos a decir que estas cadenas son una secuencia de caracteres. Y la palabra secuencia ya la usamos antes. La semana pasada la empezamos a usar a la palabra secuencia. Sí, la estoy repitiendo muchas veces porque quiero que quede clara. ¿En qué contexto usamos la palabra secuencia? Pregunta la profe acá. Y ustedes deberían estar respondiendo cuando usamos la función range. Nos daba una secuencia de números. ¿Y la función range, para qué la usábamos? La usábamos en general para las guardas de los ciclos for. Todavía no la usamos para nada más que eso. Para el encabezado, para ver en qué rango de valores se movía la variable del encabezado del for. Bueno, si para eso usábamos las secuencias, que en ese momento eran numéricas con la función range, ahora vamos a poder usar las cadenas también de la misma forma. Los ciclos for van a poder recorrer carácter por carácter, cadena de caracteres, entendiéndolas como una secuencia de caracteres. Por ejemplo, si yo pongo el texto hola mundo y escribo el ciclo for con la variable letra en texto, va a ir la variable letra tomando uno por uno cada uno de los caracteres de lo que sea que esté guardado en la variable texto. En este caso, en la primera iteración, letra va a valer la H mayúscula, en la segunda iteración va a valer la O, luego la L, luego la A, luego el espacio, luego la M y así hasta completar toda la cadena. Y como el print, salvo que le agreguemos esa condición del end, que no me baje el cursor, me mete un enter al final, me pone un salto de línea, cuando uno corre esto, queda esto. Este programita es muy cortito. Fíjense que en 3 líneas conseguimos escribir esto y líneas cortas. En la primera semana en la que trabajamos con Python, tratamos de escribir esto, pero usábamos muchos /n. Ahora lo podemos transformar esto en un for. También hay otros comandos y otras funciones que nos van a permitir trabajar con texto. Y ahora vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, el comando len, la función len, nos va a devolver la cantidad de caracteres que tiene. O sea, la cantidad de dígitos o texto o caracteres en general, datos de tipo carácter, que tenga esa cadena. Por ejemplo, si yo pongo hola mundo y después pido que la variable letras me diga la longitud del texto, cuando lo ejecute, acá no lo puse, pero me va a mostrar 10. Mundo tiene 5 letras, hola tiene 4 y hay un espacio en el medio. Recordemos algunas cosas de esas primeras clases, de la segunda semana de clase, primera semana con Python. Habíamos en un momento dado probado un montón de cosas y entre las cosas que habíamos probado teníamos esto. Le pedíamos al usuario que ingrese un número y luego otro número. Y queríamos mostrar la suma. Esto lo vimos en la semana 2. Y mostramos que si no le poníamos ese int o float adelante del input, nos consideraba como texto. Y la suma, en lugar de darme 7, me daba 43. Esto ahora nos va a re gustar. Porque ahora que ya sabemos mucho más, sabemos que A es tipo cadena, B es tipo cadena, y que cuando sumo, lo que está haciéndome es poner una cadena al lado de la otra. Eso se llama concatenar. Entonces, las cadenas se pueden concatenar, es decir, poner una después de la otra, con el operador más. Y el operador multiplicación, no entre cadenas, pero sí con números, me va a hacer algo también interesante. Y esto no lo voy a mostrar acá, lo van a probar ustedes en sus casas. Pongan algún texto, por ejemplo, hola mundo, y después
multipliquen ese texto por algún número y vean lo que sucede. Ahora vamos a seguir hablando un poquito del input. Esto que vieron que la clase 2, cuando hicimos este ejemplo de ingresar los dos números y que nos terminó quedando este 43, era un problema del input. Bueno, que no le decíamos de qué tipo de dato era. Sí habíamos mencionado que cuando usamos el input tenemos que decirle al usuario qué tipo de dato era. Si no, Python automáticamente asume que es una cadena. Por eso poníamos el int, input y el texto. Pero eso que nosotros hacíamos de poner int input, lo estábamos haciendo metiendo la función input dentro de una función que tomaba y que le decía que era un número entero. Lo hacíamos al mismo tiempo, pero en eso no hace falta. No hace falta que sea en un mismo paso. Yo puedo usar un mismo dato que le pida al usuario, a veces como texto, a veces como entero, a veces como número decimal. Por ejemplo, si yo le pido un texto, un número, y no le pongo acá adelante ni int ni float, me lo va a tomar como texto. Entonces, nada, yo acá lo puedo guardar a ese dato específicamente como texto. Pero después puedo decir, considerarlo como un número entero. Y lo guardo en la variable entera. Y acá le digo considerarlo ahora como un decimal. Y lo guardo en la variable decimal. Y acá podría mostrarlo. Uno va a ser texto, otro va a ser un número entero y otro va a ser un decimal. Para cadenas, que es de lo que estamos hablando, tenemos tres funciones más que nos van a servir. Y que son estas tres. IsLower, IsUpper o IsDigit. Estas tres variables, el is es en inglés, me pregunta básicamente si es minúscula, si es mayúscula o si es un dígito. Y como la respuesta es sí o no, son variables booleanas, o sea, son variables lógicas. Y se aplican un poco distinto que las otras funciones. Acá vamos a decir el nombre de la variable donde tengamos guardado el dato. Por ejemplo, en este ejemplito de acá, mi dato está en la variable dato. Entonces acá sería dato.isLower y paréntesis que abre y cierra. O dato.isUpper, paréntesis que abre y cierra. O dat.isDigit, paréntesis que abre y cierra. Vamos a verlo con un ejemplo. Hacer un programa que le pida al usuario que ingrese una contraseña. Y queremos chequear si la contraseña es o no es válida. Para que la contraseña sea válida tiene que tener por lo menos 8 caracteres y tiene que incluir un número, una letra minúscula y una letra mayúscula. Y le tenemos que decir si eso no es válida. Miren este texto. Acá pueden después hacer captura de pantalla para que se les quede y lo puedan ir probando. Pero vamos a necesitar varias variables. Fíjense que acá tenemos una bandera para controlar cada cosa. Porque yo necesito chequear varios puntos. Entonces voy a usar una bandera que me controle la longitud. Otra bandera que me controle si tiene mayúscula. Otra bandera que me controle si tiene minúscula. Otra bandera que me controle si tiene algún número. Y empecemos a mirar algunas cosas. Primero voy a preguntar, acá la forma en la que yo lo hice, se pueden pensar de otra forma. Primero voy a preguntar por la longitud. Quiero ver si tiene la longitud suficiente, que era de mínimo 8 caracteres. Entonces, si la longitud de la contraseña que ingresó es mayor o igual a 8, a longitud suficiente la transformo en true. Empecé pensando que todas son falsas. Y luego, for cada letra en la contraseña, pregunto si es mayúscula, en ese caso a mayúscula le pongo verdadero, si no, si es minúscula, si no, si es un dígito, y al final, después de que recorrió uno por uno todas las letras, pregunto si verifica las 4 cosas. Si es así, me muestra contraseña válida, si no, no. Y ahora yo te pregunto, para que lo pienses después, ¿se podrían hacer los if separados o sí tienen que estar anidados? Y para pensar en casa, el mismo problema, solo que ahora cuando no es válida, que le dé por qué no es válida y que vuelva a pedirle otra contraseña.
Para la semana que viene, lo mismo de siempre, haber revisado y repasado todo lo de esta semana, resuelto todos los ejercicios, hecho ejercicios de la práctica y colocar dudas en el foro. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.